1979. It's June 10th, the evacuation of Lyon. Their job is reporting the news. They freeze truth in pictures. They put war into words. Forget the Pope, Charlie. You got the Pope someplace every week. It's a big story down here because it's the first sign of fighting in Managua. Were you guys making it before she split? No. For God's sake, Alex, we're friends. But they fell in love in a country under fire. What side are you on? I don't take sides, I take pictures. We all know the revolutionaries are going to win, don't we? Who's Raphael? Comandante Rafael, the most popular leader of a most popular democratic revolution. Who can they trust? Are you a spy, aren't you? Nobody's a spy anymore. And you're a businessman? That sounds good. Wait a minute, I'm a journalist. They are threatened by the army, Your camera. lied to by the president, Rafael is dead. He has been killed in an ambush near Matagalpa. I think Raphael is alive. I'm gonna find him. what can they believe? He knew I'd find Raphael. He wanted me to. They are used by the CIA, You are murderer. Murder. Murder is a word for criminals. I have a job to protect the stability of a continent. betrayed by the mercenaries, Well, you get paid by the hour or by the body? I get paid the same way you do. until they see too much, Something happening to us. Yeah, I think it is. until they feel too much, until they must take action. Somoza is a killer. I thought the war would end soon. How many reasons do you want? Action that could cost them their lives. On this roll of film, in the camera of a U.S. photojournalist, under fire on all sides, is one hell of a picture. Nick Nolte, Gene Hackman, Joanna Cassidy, Jean-Louis Trintignant. Under fire. Y ya estamos escuchando ya el tema de esta película escrita por Jerry Goldsmith, también utilizada en Django en cadenas por el gran Quentin Tarantino. Si no recuerdan ustedes esa escena cuando están llegando a la hacienda de Monsieur Candy, colocan este tema que es de esta película que comentábamos con Mirko que es bien infravalorada y olvidada, siendo una buena película de los años 80. Es una película importante porque refleja lo que sucedió en la dictadura de Anastasio Somoza y el triunfo de la revolución sandinista. Entonces, es una película que en el momento tenía lo suyo. Tenemos imágenes de apoyo, José, para que la vaya con... no se preocupe. En ese momento Centroamérica era una caldera del diablo y estaba todo el movimiento de Somoza, que era un dictador, y la revolución sandinista que toma el poder y que también era Nicaragua. que también era una dictadura, pero del otro lado, hay que decirlo. Era una dictadura apoyada por Estados Unidos que necesitaba poner a controlar Centroamérica, y tenían al títere, que era un títere Somoza de Estados Unidos. Y los rebeldes eran títeres de la Unión Soviética, así que el pueblo nicaragüense está mal, como no tenía salvación. Los personajes, la historia, o sea, los hechos son reales, pero los personajes son ficticios. Sí. Se basa en el hecho de que está contado el duro trabajo que tienen mis colegas. Como yo nunca he querido ser corresponsal porque sé que es apostar a la vida por buscar una noticia. Y en esos acontecimientos en Nicaragua murieron muchos muchos periodistas. Hay una famosa escena de un periodista que lo tienen así arrodillado y de forma descarada un soldado le dispara en la cabeza y lo mata al periodista y queda ahí. Entonces muy extremo, hay que amar mucho la profesión para dar la vida por una noticia.
Bueno, y la historia comienza en África, en la África de Angola, cuando fue invadida ahí por tropas de Cuba. Y comienza la historia ahí con este periodista del personaje de Nick Nolte. Y ahí nos presentan de inmediato también al personaje de Ed Harris, que era como un mercenario, que era como un doble agente, era como medio... un personaje, podríamos decirlo como alivio cómico, pero entre comillas, porque era bien macabro su personaje, era bien sarcástico. Y también está el personaje de Jim Hackman, que era el mejor amigo de Nick Nolte, que era como su... ¿cómo podríamos decirlo? Como su mentor. Era como, claro, era como su mentor. Era como su maestro, el que lo había inducido, lo había llevado a estudiar periodismo, era como su profesor. Y entre medio de estos dos hombres, con diferentes personalidades, está el personaje Joanna Cassidy, que era pareja de Jim Hackman, pero justo habían terminado y va Nick Nolte y se la agarra. Y de ahí tiene todo el problema de la película ahí, un romance, drama, un trío muy intenso. Un trío muy intenso. ¿El Mirko? No, de la película. El reportero. No me metas lío ya. No, y la película no es una película de bla 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 política. No, es una película muy ágil. Tiene una película, incluso tiene más acción que Salvador. Sí. Tiene escenas de acción bien buenas, bien realistas. Filmada en México, porque obviamente Nicaragua no se podía filmar. Decir que Nicaragua todavía no está en paz. No, pues en esa época que estaba Salvador todo convulsionado, no se podía rodar ahí mismo. Entonces México era lo más... No, y en la actualidad cercano. Nicaragua todavía no está en paz también. También tiene un régimen medio dictatorial. No, es un régimen dictatorial. Este señor que está ahí es de la escuela Maduro y de Castro. Era de los rebeldes. Por eso te decía yo que aunque ganaran los rebeldes del gobierno, Nicaragua estaba igual. Fue lo mismo que pasó con Fidel Castro, que al final eran los rebeldes, se tomaron el poder y no lo soltaron más. Y al final fueron peor que los que ya estaban. Y lo que pasa con este señor ahora es lo mismo. Los sandinistas no han soltado un gobierno que ganó una personalidad sandinista, el resto ha sido siempre gobiernos sandinistas, y el que está ahora, ¿cómo se llama? Ortega, ya es tercera, cuarta vez en unas elecciones manipuladas. Sí, ha sido vueltamente manipulada, reelegido, entonces está todo vendido. Sí. No, la película tiene muy buena fotografía, la banda sonora de Jerry Goldsmith espectacular. Nick Nolte cumple perfectamente, Jim Hackman también. La banda sonora estuvo nominada al Oscar, ¿no? No me extrañaría. Y estaba el guitarrista famoso de jazz que estuvo hace poco en el Teatro Oriente, Pat Metheny, tocaba parte de la banda sonora, así que merecía nominación al Oscar. Bueno, ahí estamos viendo una secuencia de acciones y vemos cómo él se arriesga ahí en medio de la batalla para tomar las mejores tomas. Pues sí, es el rol del corresponsal, por arriesgar tu vida por una foto o una imagen. Y la otra temática que cuenta la película es que el personaje Nick Nolte toma un bando. Y ahí, un grave error de un periodista de guerra. Claro, ahí viola lo más sagrado que es cuando le enseñan a uno al periodismo, que es ser objetivo. Claro. Más bien siempre criticar al que está en el poder. Y ser más objetivo y sumarse a las minorías que están que no están alabadas o casadas con el poder, pero él se suma al bando y ahí peca de como periodista, pero tiene un gran reparto. Sí. Dígalo, usted lo tenía por ahí. ¿Qué cosa? El reparto. Porque aparte de Nick Nolte, Jim Hackman, Joanna Cassidy, Ed Harris, y Jean-Louis Trintignant, que era un gran actor francés, una figura importante, y que hace un papel bien interesante, así como de un espía, un doble agente, medio a los James Bond, pero claro, medio romanticón, y bueno, para darse buenos gustos de la vida. Era bien particular su personaje. Esta película ninguna productora grande la quiso porque era muy controversial, y Orion Pictures la compra y la distribuye. Sí. Pero fue así como un estreno muy... Está dirigida por el director de El Mañana Nunca Muere, Roger Spottiswoode. Sí. Bueno, sí, ese director tiene varias películas. Un director británico. Bueno, película de culto hoy en día. Sí, Under Fire es una película de culto. Todos los que quieran estudiar periodismo, obviamente, en su momento les van a hacer ver esta película. Porque dura como 2 horas, pero pasan rapidísimo. No, sí, es muy buena.
pero es un referente para, como digo, a todos los que van a estudiar periodismo, les van a mandarse un trabajo casi como me tocó a mí por esta película, así que es importante para el mundo de las comunicaciones y destacar lo que es el verdadero fin de un periodista, que es tener la fotografía y la imagen más impresionante que puedas tener para demostrar lo que acontece, siendo objetivo en lo posible.